Hola mi gente, estamos aquí para ver un tema que es muy interesante. Básicamente son las magnitudes directa e inversamente proporcionales. Esas magnitudes pues básicamente las vamos a utilizar para comparar proporciones, ¿cierto? ¿Y qué es una proporción? Una proporción pues es cuando tenemos dos razones, ¿cierto? Como por ejemplo, pues vamos a ir mirando aquí dentro de los ejemplos que tenemos y también vamos a ver primero que todo cuál es el concepto de magnitud. Una magnitud es una medida usada para calcular un dato que se desea conocer. Por ejemplo, una distancia, normalmente la magnitud usada para conocer las distancias es el metro y sus múltiplos, los decámetros, los hectómetros, los kilómetros, y sus múltiplos como pueden ser decímetros, centímetros y milímetros. De esta misma forma pues también tenemos el peso, que lo podemos expresar en gramos, kilogramos. La temperatura también la podemos expresar en grados centígrados. La velocidad se expresa normalmente pues en kilómetros por hora o millas por hora si estamos en el sistema inglés. Y el tiempo pueden ser días, años, meses, horas, minutos y segundos. Realmente pues vamos a establecer razones y proporciones entre esas variables. Una razón muy utilizada en la física es, por ejemplo, la velocidad, ¿cierto? Que la velocidad es distancia sobre tiempo. Como la distancia se mide en kilómetros y el tiempo se mide en horas, por esa razón la velocidad se da en kilómetros por hora, y en los carros vemos en los tacómetros, que es el indicador del vehículo, pues se nos dice a qué velocidad vamos, ¿cierto? 80 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Básicamente esa es una magnitud. No necesariamente tiene que ser kilómetros por hora siempre, a veces también puede ser metros por segundo, ¿cierto? La caída de una piedra la podríamos medir en metros por segundo, de acuerdo a la altura y a otras variables. Pero básicamente pues esas son magnitudes. Entonces, magnitudes directamente proporcionales. Estas magnitudes directamente proporcionales las podemos ver cuando tenemos, por ejemplo, supongamos que vamos a comprar tomates, ¿cierto? Y esos tomates, entre más tomates compre, el peso va a ir aumentando, ¿cierto? Y asimismo el precio, porque entre más tomates compro, pues más tomates debo pagar y más costosa es la compra, ¿cierto? ¿Y qué pasa también si yo, en lugar de una bolsa que tiene 10 tomates, y supongamos una bolsa que tenga 4 tomates y que esa bolsa pese 1 kilo? Entonces, si 4 tomates pesan 1 kilo, pero yo le saco 2 tomates, pesarían medio kilo, supongamos. Entonces, a medida que una magnitud como el peso del tomate aumenta, pues el precio también aumenta. O si el peso del tomate, o sea, yo saco tomate de la bolsa, pues el precio también va a ser menor. Entonces, cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta, y en una proporción establecida, en la misma proporción. ¿Listo? Vamos a ver en qué consiste eso. Ojo al ejemplo. Entonces tenemos que vamos a comprar tomates, como les decía. Si yo compro 1 kilo, vale 3.500 pesos colombianos. Si compro 2 kilos, vale el doble, 7.000 pesos. Y si compro la mitad del kilo, pues vale la mitad de este precio, 1.750. Entonces aquí estamos relacionando lo que sería el peso con el precio, ¿cierto? Miremos lo siguiente.
Si yo digo que 2 kilos pesan 7.000, ¿cierto? Cuestan 7.000, perdón. 2 kilos cuestan 7.000, ¿cierto? Y 1 kilo cuesta 3.500. Y 1 kilo cuesta 3.500. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Aumenté el peso de 1 kilo, pasé a 2. Y el precio de 3.500 pasó a 7.000, también aumentó. ¿Qué pasa entonces si yo compro, en vez de 1 kilo, compro la mitad del kilo, medio kilo? Si yo compro medio kilo, vale la mitad del precio original, que sería 1.750, ¿cierto? Entonces, así como aquí al aumentar el peso aumentó el precio, aquí al reducir el peso, ¿qué le pasó al precio? Se redujo. Entonces ahí podemos ver claramente cómo si una magnitud como el peso aumenta, el precio también aumenta, ¿cierto? Y si reduzco la magnitud peso, pues el precio también se reduce. Si lo reduzco aquí a la mitad, el precio se reduce a la mitad de 3.500 pesos, que son 1.750 pesos. Luego, si queremos hallar la constante de proporcionalidad, pues tendríamos que hacer el cálculo, ¿cierto? Ahora miremos una cuestión. Aquí yo puedo poner el precio, puedo poner el peso y puedo poner el precio, o la puedo poner al revés también, ¿sí? El orden de la tabla no interesa mucho, pero digamos que aquí yo ya la organicé para trabajarla de esta forma. Entonces ubiqué el peso para indicar que si aumentaba el peso, la cantidad de kilogramos, pues aumentaba el precio. Entonces, ¿cómo se hallaría esa constante de proporcionalidad? Básicamente, esa constante de proporcionalidad está por los datos mismos de la tabla y por la relación que hay, por la razón que hay ahí, ¿cierto? Entonces, si yo preguntara, bueno, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Entonces es Y sobre X. Esta es Y, que es el precio, o sea, los pesos, de tal manera que estos son 3.500 pesos, ¿cierto? Y el 1 son kilogramos, entonces es pesos por kilogramo, pesos por kilo, ¿cierto? O sea que estos son 3.500 pesos por kilogramo. Porque a medida que yo aumente los kilogramos, pues también voy a aumentar el precio, ¿cierto? Pues como se ve de acá. Solo que aquí, como el valor tiene que ser constante, vamos a hacer esa misma división en varias, comparando cada renglón, cada fila, digámoslo así. Estas son filas, ¿cierto? Fila 1, fila 2 y fila 3. Y vamos a ir haciendo la relación. Entonces son 3.500 pesos por kilogramo. Si cada aumentó el precio, ¿cierto? Si aumentó el precio, pues también se aumentó la cantidad de los kilogramos, ¿cierto? Pesos por kilogramo, 3.500 pesos por kilogramo. Y básicamente pues también nos dio 3.500, aquí nos dio 3.500, y aquí cuando hacemos esta operación, fíjense lo siguiente, aquí este dato es constante, pero aquí hay una fracción, ¿cierto? Este es un número entero, mientras que aquí hay un número fraccionario.
Entonces, como 1750 pues no tiene denominador, pues yo puedo suponer que 1750 dividido entre 1 sigue siendo 1750 y así completo mi numerador y mi denominador. Aplico el producto de extremos entre el producto de medios. Entonces 1750 por 2 me da 3500 y 1 por 1 me da 1. Pero resulta que 3500 dividido en 1 pues da los mismos 3500, ¿cierto? Entonces, como yo sé que ahí no pasa nada, pues lo dejo como 3500 solito, ¿listo? Y hemos notado que por eso se llama constante, porque tiene que ser un valor que no cambie en ninguna de las filas. ¿Y qué estoy relacionando? Estoy relacionando el precio versus el peso, ¿cierto? El precio versus el peso en kilogramo, por eso es pesos por kilogramo. ¿Listo hasta ahí? Entonces vimos que esta es una magnitud directamente proporcional, ¿cierto? Directa porque si yo aumento uno, el otro se aumenta, y si yo reduzco una magnitud, la otra también se reduce. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a borrar aquí para poder continuar y ver más ejemplos. Básicamente esto es una magnitud directamente proporcional. Aquí yo saqué los datos aparte, les expliqué cuándo aumenta o cuándo se reduce, y básicamente pues eso nos va diciendo qué tipo de magnitudes los datos nos van diciendo cómo se debe hacer y qué es lo mejor antes de empezar a hacer operaciones, analizar los datos. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a ver el caso contrario, magnitudes inversamente proporcionales. Aquí fíjense que la constante de proporcionalidad K se calcula con una división. Directamente proporcionales hago una división para hallar la constante de proporcionalidad. En las magnitudes inversamente proporcionales voy a hacer un producto, una multiplicación de dos factores X y Y, ¿cierto? Entonces veamos este ejemplo. Tenemos cierta cantidad de animales y comida para esos animales. Entonces yo voy a suponer que tengo un perrito y ese perrito tengo 120 kilos para darle a un perrito. Pero si yo le doy a un perrito, pues los 120 kilos me alcanzan perfectamente. Pero si me regalan otro perrito, para poderle dar comida a los dos perritos tengo que dividir esta cantidad entre dos perritos, entonces ya cada perrito podrá comer 60 kilos. Si me regalan otro perrito, entonces ya esos 120 kilos, porque voy a suponer que me regalaron más perritos, pero no me regalaron más concentrado. Entonces, a medida que, ¿qué pasa? A medida que yo aumento el número de animales o de perritos, ¿cierto? Si yo aumento el número de perros, ¿qué le pasa a la comida? Pues la comida se reduce, ¿cierto? La comida se reduce. A cada perro le toca menos comida. Si inicialmente mi perro, el primer perro que yo tuve, pues yo le podía dar todo el bulto a él, ahora de ese mismo bulto tengo que sacar para 2, para 3, y a medida que aumente la cantidad, pues se reduce la comida. Por eso se dice que es inversamente proporcional, porque mientras la una aumenta, pues la otra magnitud se reduce. O también puede suceder que si una magnitud se reduce, básicamente la otra se va a aumentar.
porque son inversas, o sea, sucede lo contrario. Entonces, para poder resolver y encontrar los datos que nos hacen falta, como la constante de proporcionalidad, pues básicamente hacemos lo siguiente. Simplemente se multiplican los datos, ¿cierto? X por Y, a la cantidad de animales la llamo X, a la comida la llamo Y, y pues si tengo un animal de 120 kilos, me da 120 kilos, perfecto. Si tengo dos animales que comen 60 kilos, pues me dará 120. Y si tengo tres animales que comen 40 kilos, me dará 120, ¿cierto? Acá me quedó marcar 120, pero con todos me da 120, ¿listo? Hasta ahí pues creo que es claro que hay que hacer, ¿cierto? Básicamente antes de empezar a hacer operaciones pues toca pensar si las magnitudes son directas o inversamente proporcionales. Veamos más ejemplos. Tenemos magnitudes proporcionales. Aquí ya viene un ejercicio y en este ejercicio pues no nos han dicho qué tipo de magnitudes, ¿listo? Básicamente dice que el profesor Juan Manuel se dedica a hacer contenido educativo y para eso necesita comprar libros. Pero actualmente tiene un presupuesto de 60.000 pesos. Entonces, el profesor Juan Manuel solo tiene un presupuesto de 60.000 pesos. ¿Listo? 60.000 pesos es el presupuesto o el precio del libro que él podría comprar. ¿Qué pasa si el libro vale 60.000 pesos? ¿Cuántos libros podría comprar? Podría comprar un libro, ¿cierto? Y luego dice que ¿cuántos libros puede comprar si el precio es de 30.000 pesos? ¿Cuántos libros puede comprar si el precio es de 30.000 pesos? Entonces, ¿cuántos libros? Es la incógnita, es la X, si el precio es de 30.000. Entonces, básicamente, pues para resolver las magnitudes hay que analizar primero cómo son. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasó con el precio? Entonces aquí yo voy a analizar primero que todo la columna de la cual tengo todos los datos, ¿cierto? Tengo el completo de los datos. En este caso el precio se redujo, ¿cierto? De 60.000 pasó a 30.000. ¿Y qué sucede con la cantidad de libros? ¿Qué sucede con el número de libros? O la cantidad de libros que puede comprar. Entre más baje el precio de los libros, pues más libros voy a poder comprar, ¿cierto? Si el libro vale 60.000, solo me puedo comprar uno. Si el libro vale 30.000, pues vamos a ver cuántos podemos comprar. Por esta razón yo sé que son inversamente proporcionales, ¿listo? Porque al reducir una cantidad, la otra la aumenta, ¿cierto? Entonces es una relación inversamente proporcional. Bueno, ¿cómo resolvemos la pregunta? Dice, ¿cuántos libros puede comprar si el precio es de 30.000 pesos? Hallar la constante de proporcionalidad acá. Bueno, resulta que las proporciones cuando son inversas hay tres métodos para calcularla. Un método es simplemente aplicando la constante de proporcionalidad, que simplemente es, acordémonos que cuando son inversas la constante de proporcionalidad K
es igual a x por y, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar esto como x y esta como y de esa forma pues diré que la constante sería 1 por 60.000, ¿cierto? 1 por 60.000. Esta es mi constante de proporcionalidad. ¿Y por qué sé que es constante de proporcionalidad? Porque yo no me puedo pasar del presupuesto, yo no puedo comprar libros que valgan 80.000 pesos, 90.000 pesos. ¿Qué voy a hacer para hallar esta cantidad de libros? El primer método, no tengo que modificar la tabla, simplemente digo que como la constante de proporcionalidad es, digamos que esto va a ser como K1, supongamos que este producto por esta fila va a ser K1 y que esto va a ser K2. Pero también sabemos que como es constante, K1 es igual a K2, ¿cierto? Entonces, pues aquí que voy a igualar X por 30.000. Recordemos que en el producto, pues el orden de los factores no altera el producto, entonces voy a escribir primero 30.000 y voy a dejar la X acá. 30.000 por X, ¿cierto? Como aquí hay un producto, entonces este 30.000 pasa a dividir. O sea, aquí lo que hice fue, este es K1, ¿cierto? Este inicialmente fue mi K1 y este será mi K2, ¿cierto? Pero siempre sabiendo que K1 y K2 es lo mismo, ¿cierto? Tiene que ser la misma cifra para que sea constante, si no, pues no sería constante. Pero como todavía no sé cuánto vale X, pues eso es lo que pretendo hallar. Entonces, como el 30.000 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedó 1 por 60.000 da 60.000, ¿cierto? Sobre 30.000. Como nos da 30.000, pues, ¿qué se hace ahí? Entonces eso quedó X a este lado porque estos 30.000 los pasé a dividir, ¿cierto? Entonces cancelo los ceros, ¿cierto? Y 6 entre 3 pues me da 2, o sea que X es 2, ¿cierto? 2 que dirán ustedes, 2 que, porque uno tiene que saber qué está haciendo ahí, ¿cierto? Si me preguntan cuántos libros puede comprar, si el precio es de 30.000, puede comprar 2 libros de 30.000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué 2 libros de 30.000? Porque 2 por 30.000 pues me daría 60.000, 2 libros de 30.000 pesos, ¿listo? Esta es la respuesta a cuántos libros puedo comprar. Entonces, en la medida que yo ya tengo claro que yo puedo comprar 2 libros de 30.000, o sea que X vale 2, ¿cierto? Entonces ahora, si yo quiero encontrar la constante de proporcionalidad, pues yo aquí la constante, yo ya puedo decir que K1 será 1 por 60.000, bueno, listo, 1 por 60.000, 1 por 60.000, que me da 60.000 pesos, ¿cierto? Y que me da, porque también hay que anotar las unidades, ¿cierto? 60.000 pesos. ¿Y K2 qué será? Pues como es la fila 2, entonces será 2 por 30.000. 2 por 30.000. ¿Y cuánto da 2 por 30.000? Pues 60.000 pesos, ¿cierto? O sea que la constante es 60.000. Si ven que K1 es igual a K2,
porque aquí vale 60.000 y aquí vale 60.000 y 60.000 pesos, ¿listo? La constante son 60.000 y la cantidad de libros que puede comprar, 2 libros de 30.000, ¿listo? Por eso les decía que se puede hacer de esta forma, igualando, digamos, las filas, igualando por filas, sin modificar los datos de la tabla. Este es el método 1, ¿cierto? Sin cambiar la tabla. Ahora vamos a ver otro método. Vamos a ver otro método que sí modifica la tabla en cuanto a que, como la proporción es inversa, voy a establecer, aquí sí voy a establecer la proporción de tal forma que yo pueda despejar la X usando la proporción. Vamos a ver en qué consiste el otro método. Entonces, yo puedo modificar una de las dos columnas, pero siempre que sea una y solo una de las dos columnas. Yo puedo modificar, por ejemplo, voy a modificar, bueno, yo ya sé que X vale 2, pero digamos que si no supiéramos y lo fuéramos a encontrar, voy a modificar esta proporción. ¿En qué sentido voy a modificar esa proporción? Voy a modificar esta columna, pero voy a dejar esta igual. Y la columna me indica la proporción en qué forma. Yo puedo decir 1 sobre X igual. Esta la voy a invertir, no la voy a dejar 60.000 sobre 30.000, sino 30.000. Voy a dejar 30.000 sobre 60.000. Ay, perdón, que eso se lo quedó muy bien. Sobre 60.000, ¿listo? ¿Y qué vamos a hacer de ahí? Pues vamos a despejar nuestra querida X. ¿Cómo se despeja, cierto? Entonces, para despejarlo hacemos un producto cruzado de este por este y este por este. Entonces, ese producto cruzado nos va a quedar de la siguiente forma: 1 por 60.000 1 por 60.000 1 por 60.000 igual a 30.000 por X, ¿cierto? por X. Y de esta forma pues despejamos X, ¿cierto? O sea, lo mismo que hicimos inicialmente, pues nos quedarían 60.000 dividido entre 30.000. Ya sabemos que eso da 2, ¿cierto? Pero lo hemos resuelto de otra forma equivalente sin que cambie la respuesta. Entonces X también dio igual a 2, ¿cierto? 2 libros de 30.000. ¿Listo? Fíjense y ojo en lo que les voy a decir, por favor. Solo se modifica una de las dos columnas de la tabla. La relación está ahí mismo implícita en la tabla, pero solo puedo modificar una de las dos columnas. No voy a modificar las dos columnas al mismo tiempo, una sola. Aquí modifiqué esta y digamos que este fue mi segundo método para encontrar que X da 2 libros, ¿cierto? Siguen siendo libros y siguen siendo 2. Pero solo modifiqué
una columna de la tabla, que en este caso fue la columna del precio, que el precio estaba en pesos colombianos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo modifico la otra columna? Entonces vamos a ver qué pasa si yo modifico la otra columna. Como yo puedo modificar una sola de las dos, pues ahora voy a modificar la otra, a ver qué pasa. Me gusta mostrarles todas las posibilidades para que ustedes no se amarren a nada, y porque sé que los profesores están explicando esto de diferentes formas. Miremos qué pasa si en lugar de hacer la relación 1 sobre x, ahora la hago x sobre 1, ¿cierto? Lo voy a invertir la relación. Entonces voy a decir que es x sobre 1 igual a esta columna, la dejo tal cual, esa no la modifico, por eso les decía que solo se modifica una sola. 60.000 sobre 30.000. Y hacemos todo el despeje. Entonces yo puedo decir 30.000 por x, ¿cierto? O x por 30.000, en el producto del orden de los factores no altera el resultado, entonces voy a poner 30.000 por x, ¿cierto? Es igual a 60.000 por 1. $60.000 por 1. ¿Listo? Entonces x va a ser igual, como esto está multiplicando, pasa a dividir, y 60.000 por 1, ¿cuánto da? 60.000. 60.000 sobre 30.000. ¿Están ustedes hasta ahí? Wow. Concentraditos. ¿Y x qué me dio? 2 libros, ¿cierto? 2 libros de cuánto? De 30.000. Pero en realidad, pues, ya vimos 3 métodos para encontrar la solución a la cantidad que debo comprar o debo consumir, pues, de libros, ¿cierto? Y este método ya utilicé proporciones, porque una proporción es la relación de 2 razones, ¿cierto? Esta es una razón, miren. ¿Cuántos libros puedo comprar? ¿Cierto? ¿Cuántos libros puedo comprar si uno vale en 60.000? ¿Cierto? Y básicamente, pues lo único que hice fue convertir aquí la relación y pues plantear un despeje de esta incógnita y resolví. Pero básicamente pues tuve que invertir esta relación, por eso les decía yo que se invierte. Esta flechita indica que no voy a usar la relación 1 a x, sino al contrario, x a 1. Miren que aquí pues yo hice todo este despeje así, pero bueno, aquí también se puede hacer una cosa más rápida, y es que 60.000 entre 30.000 me da 2, y como x sobre 1 me queda igual a 2, pues también puedo decir que x sobre 1 es que, pues x, porque todo número dividido entre 1 pues da el mismo número. Entonces si ven que ahí obtuve el x igual a 2 de 2 formas distintas, pero siempre dándome 2 libros. ¿Listo? Entonces hemos encontrado 3 maneras de encontrar la variable en una magnitud inversamente proporcional, ¿cierto? Porque si se reduce el precio de los libros, yo puedo comprar más libros. A menos precio, más libros. ¿Sí ven la relación como es inversa?
Yo por eso no quise ponerle título de directa o inversa, porque ya sé que esta es inversa, ¿cierto? Y hago mucha insistencia en esto porque primero, antes de hacer operaciones, hay que mirar qué pasa con los datos. Aquí reduje el precio y aquí los libros pasaron de 1 a 2 y ven que la relación es inversa. Aquí se redujo el precio y aquí se aumentó el número de libros. Entonces, si bajo el precio, aumenta ¿qué? La cantidad de libros. ¿Ven? Importante hacer todos estos análisis antes de empezar a hacer cualquier cosa. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? Pues la constante de proporcionalidad es mi presupuesto, los 60.000 pesos. No me puedo pasar de 60.000 pesos. ¿Listo? Vamos a ver otro ejercicio donde también tenemos que identificar qué tipo de magnitud es. Bueno, aquí está como lo encontramos la primera vez, igualando nuestras dos ecuacioncitas y despejando x. Ahí pues lo hice por el primer método. Los otros métodos, si lo quieren volver a ver, pues pueden devolver el video, todo está grabado, entonces es una ventaja. Perdón, borro acá. Aquí pues vamos a ver qué pasa. Aquí nos van a decir que un tren ha recorrido 240 kilómetros. Recorrió ¿qué? Una distancia de 240 kilómetros, ¿cierto? En 3 horas. Luego dice, si mantiene la misma velocidad, ¿conozco la velocidad? No, pero sé que es constante, ¿cierto? Porque la va a mantener. Y ahorita vamos a averiguar de cuánto vale esa constante. Dice, si mantiene la misma velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? ¿Cuántos kilómetros? No sé cuántos kilómetros va a recorrer en 2 horas, ¿cierto? Entonces, acá tengo el tiempo en horas y acá tengo la distancia. Hagamos el siguiente análisis. ¿Qué pasó aquí? De 3 pasó a 2, se redujo. Siempre analizo primero la columna donde tenga los datos completos, ¿cierto? Aquí yo ya sé que reduje el tiempo. Y aquí, ¿qué pasará con la distancia? ¿Se reduce o se aumenta? Pensemos la siguiente forma. Vamos a hacer una distancia acá. Vamos a tener 240 kilómetros acá, ¿cierto? 240 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo se hizo? En 3 horas. El siguiente punto, la siguiente fila me plantea una cosa. Ya no me voy a tardar 3 horas, sino 2 horas, ¿cierto? Y obviamente en 2 horas solo lograré recorrer cierta cantidad de kilómetros, que es lo que no sé. Pero como es menos tiempo, a pesar de que aquí son los 240 kilómetros, aquí no alcanzo a recorrer en 2 horas. De la única forma que alcanzaría a lograr 240 kilómetros en 2 horas sería variando la velocidad, pero si yo voy a 80 kilómetros por hora y después paso a 200 kilómetros por hora, puede que sí recorra esta distancia en 2 horas, pero acá me dicen no, la misma velocidad. Entonces
Obviamente en 2 horas no alcanzo a recorrer la misma distancia, o sea que voy a recorrer una distancia un poco menor, ¿cierto? Entonces si por aquí por aquí reduzco el tiempo, entonces por aquí también reduzco la distancia. Entonces, ¿cómo es la magnitud? Directamente proporcional. ¿Se entendieron? Si reduzco el tiempo, recorro menos distancia. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando la proporción es directamente proporcional, todo está ahí en la tabla, todo queda indicado. ¿Cómo se indica la proporción? Vamos a hacer de cuenta que aquí hay una lineacita, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 240 kilómetros entre una distancia entre X, ¿cierto? Dice cuántos kilómetros recorrerá, entonces entre X cantidad, 240 kilómetros es a una cantidad X de kilómetros que no conozco, igual a la relación que hay de 3 horas a 2 horas, ¿cierto? Y miren que estas son dos proporciones, aquí son dos razones, la razón de los kilómetros y la razón de las horas. Entonces, como nos piden hallar cuántos kilómetros recorrerán las próximas 2 horas, yo lo único que tengo que hacer es despejar X. Y hago lo mismo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Que hemos venido haciendo un producto cruzado para resolver el misterio de la X. Entonces, digo, 240 kilómetros lo multiplico por 2 horas, ¿cierto? Lo multiplico por 2 horas. Y esto lo voy a igualar al producto de 3 horas por X, ¿cierto? 3 horas por X cantidad de kilómetros, ¿cierto? Porque X representa los kilómetros. Y de ahí despejo la X. Como aquí hay un producto, entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 240 por 2 me daría 2 por 0, 0, 2 por 4, 8, y 2 por 2, 4, 480 kilómetros por hora, dice ahí, sobre estas 3 horas pasan a dividir, y estas horas con estas horas se nos van, entonces nos queda que X efectivamente son kilómetros, ¿cierto? Y X queda igual a 480 dividido en 3, 480 dividido en 3, nos quedaría, separo una cifra, 3 en 4 está una vez, 1 por 3, 3 a 4, 1, bajo el 8, 3 en 18, o 18 dividido en 3, está 6 veces, 6 por 3, 18, 18, 0, bajo este 0, 0, 3 en 0 pues no está, 0 al cociente, nos daría 160 kilómetros, la distancia que recorrería en cuánto tiempo, 160 kilómetros, la distancia que recorrería en 2 horas, ¿cierto? 160 kilómetros en 2 horas. Entonces aquí X vale 160 kilómetros. Pues aquí ya están los kilómetros.
Y ahora dice hallar la constante de proporcionalidad K. Listo, entonces voy a hallar mi constante de proporcionalidad. La voy a hallar aquí, ¿cierto? Entonces digo que K yo había dicho que era Y sobre X. Yo puedo asumir que esto sea Y y que esto sea X, ¿cierto? Y además K en este caso es igual a la velocidad, porque dice que la misma velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Es la razón entre la distancia recorrida y el tiempo. Entonces, basado en que K es igual a la velocidad y es distancia sobre tiempo, entonces distancia 240, o lo mismo que yo había dicho que era Y sobre X, también se puede hacer así. Ustedes lo pueden plantear como ustedes quieran, pero distancia sobre tiempo me daría 240 kilómetros, ¿cierto? Y en un tiempo de 2 horas, ¿cierto? Perdón, 3 horas. En un tiempo de 3 horas. Eso da 80, ¿cierto? 3 horas, ¿cierto? Entonces 240 sobre 3 me da 80. Quiere decir que esa velocidad o esa misma velocidad o esa velocidad constante pues es de 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Si me dicen que cuál es la velocidad, entonces aquí la velocidad o la misma velocidad son 80 kilómetros por hora. Él nunca pasa de 80 kilómetros por hora, él se va desde que arranca hasta que llega a 80 kilómetros por hora. Ahora eso lo hice en la primera fila, también se puede hacer en la segunda fila, claro, yo ya tengo el dato, ya, 160 kilómetros. 160 kilómetros. En la primera fila era 240 sobre 3, en la segunda fila es 160 sobre 2. Vamos a ver si nos da lo mismo. Estos son kilómetros por hora, ¿cierto? En 2 horas. También da 80 kilómetros por hora. Confirmándonos que es directa la proporcionalidad, que su constante efectivamente es constante, 80 kilómetros por hora. O sea que si se va a 80 kilómetros por hora todo el tiempo, en 2 horas habrá recorrido 160 kilómetros. Básicamente esta es la situación que ocurre para una proporcionalidad directa. Aquí en el título no quise describir si era directa o inversa, pues para que analizáramos la situación. Siempre analicen por favor la columna que está completa y se basan en esa para poder hacer los cálculos de todo lo que corresponde a la forma en que se trabaja una magnitud directa, ¿listo? Yo sé que es un poquito confuso a veces, pero realmente pues solo tienen que mirar los datos y establecer las relaciones que hay entre esos datos. Y recuerden que es, como se llama constante de proporcionalidad, tiene que ser siempre la misma, ¿no? Recuerdan que relacionamos esta fila, los datos de esta fila de 240 entre 3 y nos dio 80, ¿cierto? Porque 80 por 3 da 240. Y aquí 160 dividido en 2 también da 80, porque 80 por 2 da 160. Entonces, de esta forma encuentran la constante de proporcionalidad entre los dos datos. Es la razón entre los datos, entre los kilómetros y las horas, entre los kilómetros y las horas. Y tienen que dar lo mismo aquí, ¿cierto? 80 kilómetros por hora dividiendo 240 entre 3, y lo mismo aquí
aquí era 160 dividido en 2, que también da 80 kilómetros por hora. Si ven que en ambas filas da lo mismo. Y recordando que para encontrar la relación directa, como es directa, no debo modificar nada, solo modifico en la inversa una de las dos columnas, pero en la proporcionalidad directa no se modifica nada, la proporción queda establecida, valga la redundancia, directamente de los datos de la tabla. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que tengo para contarles por el día de hoy. Espero que por favor compartan, por favor suscríbanse, por favor comenten y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Hasta la próxima oportunidad, espero tener más contenido que les agrade. Hasta luego.